A ver, en la historia reciente de México pasó algo que de verdad cambió las reglas del juego para todo el mundo. Estamos hablando de la Reforma de Derechos Humanos de 2011. Y bueno, hoy vamos a desmenuzar por qué este momento fue tan, pero tan decisivo, y cómo nos sigue afectando hoy en día. Hay una fecha clave que hay que tener en mente: 10 de junio de 2011. Miren, ese día se publicó oficialmente una reforma que no fue un ajustito, para nada. Fue, digamos, como un Big Bang jurídico que reconfiguró por completo el sistema legal mexicano. Y para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, se le considera el cambio constitucional más importante desde 1917, desde que se escribió la mismísima Constitución. Pensemos en eso, es literal un cambio de esos que solo pasan una vez cada 100 años. Un antes y un después, con todas sus letras. Bueno, ¿y en qué consistió este cambio de paradigma? Básicamente fue una vuelta de tuerca total en la mentalidad. Miren, pasamos de un sistema donde el Estado era como el sol y todo giraba a su alrededor, a un nuevo sistema donde la persona y, ojo, su dignidad son el nuevo centro del universo legal. Esta comparación lo deja clarísimo, ¿no? Antes, el paradigma antiguo ponía al Estado en el centro. La balanza se inclinaba siempre hacia su poder, sus funciones. Pero con el nuevo paradigma, ¡pum!, todo cambia. Ahora, la persona y su dignidad son el foco. La pregunta que ahora resuena para cualquier autoridad es: ¿cómo protegemos a la persona? ¿Cómo garantizamos su dignidad? Es como si le hubieran dado la vuelta al mapa por completo. Pero bueno, ¿cómo se logró este giro de 180 grados? La clave de todo está en el artículo 1 de la Constitución. Se modificó y al hacerlo se convirtió en una especie de puerta de entrada a un universo de derechos muchísimo más grande. Y aquí viene una de las joyas de la corona de la reforma. Fíjense, a partir de 2011, los derechos que nos protegen no son solo los que están escritos en la Constitución mexicana, no. Ahora también son todos aquellos que están en los tratados internacionales que México ha firmado. Esto crea algo que los abogados llaman bloque de constitucionalidad. Imagínense que es como una superconstitución que agarra lo mejor de aquí y de allá, de lo nacional y lo internacional, todo para proteger a las personas. Ok, tenemos más derechos. ¿Y ahora? Bueno, para que todo esto funcione, se puso una regla de oro: el principio pro persona. El nombre suena un poco técnico, lo sé, pero la idea es súper simple y muy poderosa. Significa que si hay dos leyes o dos interpretaciones posibles, cualquier autoridad, cualquiera, tiene que aplicar la que más favorezca, la que más proteja a la persona. Siempre, sin excusas. Y claro, esta reforma no se podía quedar solo en buenas intenciones. No. Se tradujo en un manual de obligaciones súper claro para absolutamente todas las autoridades del país. Da igual si es un policía, un juez, un funcionario municipal, todos tienen nuevas responsabilidades. Y estas obligaciones se pueden resumir en 4 verbos, 4 acciones clave. Primero, tienen que promover los derechos, o sea, difundirlos, enseñarlos. Segundo, deben respetarlos, que es lo mínimo, ¿no? No estorbar. Tercero, tienen que protegerlos de cualquiera que quiera pasárselos por alto. Y cuarto, y quizá lo más complejo, deben garantizarlos, o sea, crear las condiciones para que de verdad se puedan ejercer. Y para cumplir con todo esto, hay como 4 reglas guía, 4 principios. A ver, está la universalidad. Significa que los derechos son para todas las personas. Punto, sin peros. Luego, la interdependencia e indivisibilidad. Esto es clave. Significa que los derechos son como un paquete completo. No se puede decir: hoy respeto la libertad de expresión, pero la salud no. No, todos van juntos. Y finalmente, la progresividad. Esto quiere decir que en materia de derechos solo se puede ir para adelante, mejorar, ampliar, pero nunca retroceder. Miren esta tabla, que es un resumen perfecto del antes y el después. En la fuente de derechos pasamos de solo la Constitución a la Constitución más los tratados internacionales. ¡Boom! Luego, el centro del sistema. Antes era el Estado, ahora es la persona. Otro cambio radical. Y en la interpretación de la ley, pasamos de una visión restrictiva a aplicar siempre el principio pro persona, o sea, la norma más favorable. Como ven, la transformación fue a todos los niveles, de arriba a abajo. Ok, muy bonito todo en el papel, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es: ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cuál es el impacto en el día a día? Vamos a ver cómo esta reforma aterriza en la sociedad. Pues miren, un efecto súper directo es este. Cuando hay una violación a los derechos humanos, el Estado ya no se puede hacer de la vista gorda. Tiene la obligación bien clarita de hacer 4 cosas:
prevenir que pasen. Si ya pasaron, investigar. Luego, sancionar a quienes sean responsables. Y algo fundamental, reparar el daño a las víctimas. Y lo más interesante es ver dónde han saltado estos cambios. Por ejemplo, la lucha contra la discriminación tiene ahora bases mucho más sólidas. Se le dio un empujón a la libre determinación de los pueblos indígenas. Y el juicio de amparo, que es como el escudo principal que tenemos para defendernos de los abusos de autoridad, se convirtió en una herramienta mucho más efectiva, más poderosa. Y hay que decirlo, en todo este proceso, la Suprema Corte de Justicia ha tenido un papel protagónico. Ha sido la encargada de, digamos, llenar de contenido estos nuevos derechos. Con sus sentencias ha dictado fallos que son ya históricos en temas de igualdad, en libertad de expresión, fallos que de verdad han marcado un nuevo camino para el país. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Pues esta reforma puso los cimientos para construir un futuro distinto. La meta es tener un Estado que no solo se ponga la etiqueta de democrático, sino que en la práctica, activamente, garantice los derechos de todos. Pero el objetivo final, el más ambicioso de todos, va mucho más allá de cambiar un par de artículos. Lo que se busca es un cambio de cultura. Que la protección de la dignidad humana se meta en el ADN de cada autoridad, de cada abogado, de cada jueza y de la sociedad entera en México. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para la reflexión. Más allá de los textos legales, de las sentencias, ¿cómo se vive esta transformación en el día a día? Porque el camino que empezó en 2011 todavía se está construyendo. Y su éxito final, pues depende de que todos estos principios dejen de ser teoría y se conviertan en una realidad que se pueda tocar, que se pueda sentir.